pura, tú sabes que las marcas te van a seguir, ¿no? Y que alguna vez puede haber algún salto, tanto al impar, al par, como al impar, como a los porteros, pero si hay una defensa zona, sabes que siempre te van a soltar, o sea, van a defender una zona, cuando crear las superioridades ahí no es tan difícil. Ahora, cuando tú no sabes o tienes la incertidumbre de que si te van a seguir o te van a cambiar, entonces ahí al ataque le genera mucha más incertidumbre y te da a ti el ser un poco más proactivo, ¿no? Que es nuestra intención, ser proactivo para ser protagonistas dentro del juego, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los chicos que venían y que suben de las categorías del filial el año pasado y atrás defendían individual, individual. O sea, el Betis, el primer equipo con Juanito, pues todo lo que el scouting que le pude hacer yo antes de llegar, pues sí que daba más cambio y demás, pero del filial y demás venían con una defensa individual, ¿no? Entonces, bueno, pues adaptarse a la defensa individual a los cambios lleva también un proceso y son cosas, son fundamentos individuales que son rescatables, evidentemente, porque lo indica la palabra, fundamento es fundamental, ¿no? Da igual que defiendas individual, zonal, que con cambios, pero sí que entender las pautas tácticas grupales y colectivas, pues hay que interiorizarlo, ¿no? Y es algo que tenemos que seguir potenciando mucho. Y luego, bueno, pues si veis nuestra defensa, por ejemplo, en los últimos, en zona uno pues una defensa individual, con una serie de pautas para las coberturas y ayudas en función de si el uno contra uno es más amenazante, cuando hay juego interior con pívot, qué hacemos, qué no hacemos. Pero es importante definir pautas en cada zona de la cancha. En función de eso, pues intentar desarrollar el sistema defensivo que escogemos. Pues ya que nos ha hablado de la cantera, nos preguntaba una aficionada en este caso, que cuánto es de importante la cantera, ese filial para ti. Bueno, pues una de las cosas que me enamoró del proyecto era que tenía la estructura que para mí es fundamental en el rendimiento. Y es, cuando hablamos de una estructura de un club, ¿vale? Siempre hablamos de la parte de formación y la parte de rendimiento, ¿no? En rendimiento, para mí, es un primer equipo, un filial y un juvenil nacional. Esos tres equipos, esas tres categorías, tres secciones, son las que tenemos que tener muy, muy de mano los entrenadores del primer equipo, muy, muy controladas, para que la idea, el modelo y demás esté transferido desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a mí no me gusta decir lo que hacemos, sino que lo veáis, ¿no? Hacerlo y valorarlo y criticarlo de manera constructiva, criticarlo, ¿no? Porque también es bueno, ¿no? Pero solo tenéis que mirar el número de jugadores del segundo equipo que tienen presencia en cada convocatoria en el primer equipo, en el año y casi medio que llevo yo aquí, ¿no? Y además no solo eso, sino, eso sí os lo digo yo, porque es en el día a día, en los entrenamientos, tenemos siempre un cuarteto como mínimo del segundo equipo trabajando con el primero, ¿no? Con el primer equipo. Para mí es vital. Para mí es vital nuestro filial, nuestro juvenil, porque tenemos una plantilla corta. Si os fijáis en la plantilla, tenemos 11 jugadores de pista más dos porteros del primer equipo y todo lo demás lo complementamos con jugadores del filial. Cuando hay otras plantillas que tienen, pues a veces 12, o sea, 12 no, 13 jugadores de pista, dejan uno fuera cada semana, tres porteros dejan uno fuera cada semana, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí tenemos bueno, pues ese es el criterio de que estén, pues ahora mismo los Gonzalo Estarna, bueno, tenemos una particularidad que es la lesión de Molina y de Raúl Sánchez, y ahora mismo pues están Gonzalo Estarna, Santi y Rivera, ¿no? Tres chicos, los tres de categorías inferiores, que tienen licencia con filial o con El los juvenil. clubes conveniados, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, pues los Pablo Muñoz, los Raúl López, los Gonzalo Santa Cruz, los Bernal, los Mariano, bueno, pues todos esos que van alternando y los vamos convocando en el primer equipo, ¿no? Pero sí que tanto Raúl López como Pablo Muñoz son los que normalmente están entrando en todas las convocatorias junto con Gonzalo Estar. Y Bruno, ¿crees que esa presencia vital de los canteranos está pesando mucho en la competitividad que tiene el filial en segunda división? Claro, claro. Pero es que es como nosotros tenemos bueno, pues una relación como tiene que ser, ¿no? Ramón y yo el año pasado estábamos en el mismo staff, estaba como uno de mis colaboradores y este año ya dirige al segundo equipo. Pero es que, como yo les digo a ellos, ¿no? O sea, un entrenador del filial tiene que saber que entrena, ¿no? Un entrenador de un juvenil que está dependiendo de un filial tiene que saber quién entrena, ¿no? Entonces, ¿cuál es el logro de cada uno de estos entrenadores?
preparar a sus jugadores para que los llame el primer equipo. Ese es el gran logro, aparte de ganar partidos, ¿no? Todos queremos ganar, evidentemente todos queremos ganar, preparamos cada semana para ganar, pero es que Ramón en este caso ya ganó. Ramón ya gana cada vez que yo llamo a uno, a dos, a tres o a cuatro, como tiene pasado, jugadores al primer equipo, ¿no? Cuando un primer equipo llama a jugadores del segundo y ellos, o sea, no solo que los llama, sino que tienen un protagonismo importante, eso es un éxito del segundo equipo. ¿Qué pasa con eso? Evidentemente debilitamos al segundo equipo, ¿no? Y como si veis, si observáis bien, que sé que lo hacéis, un poco la estructura de la primera y la segunda división, solo el Barcelona tiene un filial en segunda división. Es el único equipo que tiene un filial en segunda división. Hablamos de un Barcelona que es el presupuesto más alto de la categoría de primera división, con mucha diferencia con el segundo, que tiene que pelear por todos los títulos, tanto en Europa como nacionales, y tiene un equipo filial en segunda. Es normal, ¿no? Pero hablamos de un Pozo, de un Inter, de un Palma, de un Gimbi, de un Jaén, o sea, que sus filiales están en segunda B, ¿no? Y nosotros tenemos la gran fortuna de que tenemos un equipo filial en segunda división, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez que el primer equipo, que no es nuestro primer equipo a día de hoy, no tiene un presupuesto como el Barcelona o como el Inter, Pozo, GB y demás, pues evidentemente tira de su filial y esa traslación de jugadores pues debilita mucho al filial. El filial compitiendo con Pablo Muñoz, con Raúl López, con Estarna, con Santa Cruz, cuando compite con todos los jugadores, pues es capaz de ganarle a cualquier equipo de segunda división, a cualquier equipo de segunda división, como ya lo demostraron contra, por ejemplo, Barcelona, el último derbi en casa. Pudieron jugar esos chicos porque el primer equipo, por el calendario, podían estar y se le ganó a Barcelona en casa, ¿no? Igual que cuando están, pues somos capaces de ganarle a cualquier equipo, repito, a cualquier equipo de segunda división. Ahora, por el proyecto, como está diseñado y en la línea que va, pues para el primer equipo es fundamental tirar de esos jugadores que tienen que ser, que son ya, pero que a medio largo plazo tiene que ser la base importante de este equipo. Como Vamos, pasa con Otero, con Raúl Sánchez, bueno, con los que suben en su momento Povea, Cristian Povea, los Charlie que ahora están cedidos, bueno, pues esos jugadores tan importantes que vinieron desde abajo, ¿no? claro, pero también es importante recordar a los oyentes que este año ha habido un ciclo, un cambio de ciclo en el filial, que hay mucho jugador que subía del sub-23 y ya ha terminado el ciclo de filial. Hay mucho jugador nuevo, muy joven en el filial, y también es para poner en situación que ese filial el año pasado fue el mejor filial de España, porque quedó por encima de Barça en segunda división. O sea, hay que ponerlo en el contexto adecuado para que no vean ahora solo el Betis B de futsal en descenso, sino que vean en el contexto en el que se encuentra y se mueve para el aficionado. Totalmente, totalmente, totalmente. Y esa puntualización me parece extraordinaria porque además yo voy más allá, ¿no? La reestructuración de presupuesto que sufrimos al principio de esta temporada, en el mes de junio-julio, pues afecta también a que nuestro nicho de captación de jugadores se reduzca, ¿no? Aparte de lo que acabas de comentar, de que salen por edad, ¿no? Jugadores como Fletes, bueno, pues que ya no tienen cabida por edad y salen a otros equipos, que también es una forma de valorar una cantera, bueno, no solo los jugadores que llegan al primer equipo, sino también otros jugadores que salen a segunda o a primera división. Son indicadores que nos dicen, bueno, pues cómo estás trabajando. Pero claro, el filial del año pasado, de hace 2 años, hace 3, tenía también un presupuesto económico diferente al de este año. Entonces, claro, el nicho de población deportiva, en este caso de jugadores, que tú puedes atacar para atraer talento al club es menor, ¿no? Porque realmente tenemos que cerrar ese entorno de jugadores para, bueno, pues tenernos a otro perfil, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve condicionado este año, el filial se ve condicionado por muchos factores, pero vuelvo a repetir, el éxito de un filial, aparte de ser el mejor filial de segunda, o sea, de España o quedar en una u otra posición, el gran éxito es el número de jugadores que llegan al primer equipo y en este caso pues están siendo numerosos. Totalmente de acuerdo. Pues otra preguntita de los aficionados es ya esto centrado en el tema de entrenadores. Nos pregunta un compañero que aparte de toda la formación que recibimos los entrenadores, aparte
de toda la dedicación y el esfuerzo, como has comentado antes, de al final llegar a un punto en la vida de decir en qué me dedico y que esto se convierta en una pasión profesional y vocacional. ¿Hay que salir de España, Bruno? ¿Es necesario salir de España para que se valore nuestro trabajo como entrenadores? No. A ver, convertir tu pasión en tu medio de vida es lo que yo he hecho. Yo soy un privilegiado, un privilegiado. Yo fui capaz de mi pasión convertirla en modo de vida, que es lo que, un poco la idea que tú me transmites, ¿no? O sea, yo soy un privilegiado porque lo he conseguido, ¿no? Convertir eso. Pero es verdad que hay diferentes vías, ¿no? España, estamos hablando de un país referente a nivel mundial, en donde, dependiendo qué quieras, porque claro, no solo hay el rendimiento y la formación, ¿no? Nuestro deporte en formación es tremendamente exigente el poder convertir tu pasión en un medio de vida. Es muy exigente en formación, ¿no? Igual que hay otros deportes como el fútbol, el baloncesto, incluso otros deportes que tienen más medios, sobre todo económicos, ¿no? Para remunerar al entrenador, en nuestro deporte es más complicado. Si hablamos de rendimiento, sí. Y en rendimiento tenemos una segunda división, una primera división, hablando en masculino, tenemos lo mismo en femenino, o sea, hay una serie de oferta dentro del país que no te tiene que obligar a salir del país. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos una escuela de entrenadores reconocida a nivel internacional y eso también nos abre, porque nosotros, yo cogí el testigo de otros entrenadores que empezaron a entrar en Asia, fui de los primeros, el primero que llegué a China, el primero que llegó a Perú, español, ¿no? Bueno, pues a Vietnam, bien, entonces abres el camino para que le des el testigo a otros entrenadores que lleguen a colonizar, entre comillas, esos países, ¿no? Y eso se abren unas vías para que otros entrenadores lleguéis a corto, a medio, a largo plazo, ¿no? Esas vías estaban más, digamos, más oscuras o más tapadas desde el 2010-11, ¿no? Apenas había esas vías. Y ahora el entrenador español las tiene. ¿Por qué? Porque la Escuela Española de Entrenadores tenemos mucho prestigio y unos entrenadores decidimos abrir caminos en otros países, ¿no? Entonces es una opción más, ¿no? Pero no es única, no es la opción única. Si me decís, Bruno, económicamente en el extranjero, sí, lo vemos en todos los deportes, que hay países que económicamente compensan bastante más y que eso, bueno, pues te ayuda al primer paso de cara a dedicarte exclusivamente a esto. Bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Pero estamos en un país que oferta, hay un montón de oferta para entrenar, que se remunera, depende en qué, en consecuencia eso, y que el extranjero pues es una opción más, no la única, ¿no? Pues, Bruno, la última, y despedimos. La última tiene que ver con qué diferencias ves, ya que por tu trayectoria has tocado el fútbol, has tocado judo y has tocado futsal. ¿Qué diferencias ves entre el jugador de fútbol sala y el jugador de fútbol? Bueno, pues te lo voy a intentar resumir en un minuto, ¿vale? Hasta los 12 años, fijaros, el jugador, la primera relación que tiene que tener es con la pelota, ¿vale? Yo os voy a hacer una pregunta. Imaginaos que queréis aprender un idioma nuevo, japonés, por ejemplo, ¿vale? Tenéis pasión por aprender japonés. Y yo os doy dos opciones. Una, la primera opción, ir una vez a la semana a clases, recibir una vez a la semana clases de japonés, ¿vale? Primera opción. Segunda opción, recibir 6 veces a la semana clases de japonés. ¿Cuál escogéis? Las 6 veces, claro. Las 6 veces, ¿verdad? Bien. Un niño con una pelota en futsal, en un espacio reducido, 5 contra 5 y demás, participa sobre el balón un 600% más que en un campo de fútbol. La primera relación jugador-balón, de ahí ya ganamos. Quiero decir, pero ya no es que ganemos, sino que esa relación será 600, o sea, un 600% más. Imaginaros, en un minuto, en fútbol el niño participa sobre la pelota una vez, en un minuto, en futsal 6. Entonces, claro, esa relación con el balón es imprescindible. Segunda cuestión, ¿qué se paga en el deporte colectivo? El gol. Las porterías en futsal están mucho más cerca, con lo que hay muchísima más finalización, con lo que la variabilidad, la creatividad y demás se potencia mucho más. Igual que espacios reducidos, la percepción de la decisión es mucho más rápida para poder solucionar situaciones, problemas, que en el fútbol. Claro, todas esas condiciones favorecen hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Yo diría que no me gusta la palabra obligatoria, pero hasta los 12 años todo jugador tiene que estar en un entorno de futsal. De 12 a 16, compaginar fútbol y futsal. ¿Por qué? Porque a partir de los 16 ya entra el profesionalismo.
y entra el alto rendimiento. Ahí sí que el fútbol y el futsal son totalmente diferentes. Entonces, yo diría que hasta los 12 años, por las características y la lógica interna que tiene el futsal a nivel estructural y funcional, se dan todos los parámetros para que el jugador adquiera un dominio con la pelota y con los fundamentos básicos importantísimos. A partir de los 12 a los 16, que combine los dos deportes, y a partir del 16, que se dedica a uno de los dos, o a fútbol o a futsal. Si va a fútbol, que coja el futsal como un refuerzo. Había una entrevista muy buena a Gonzalo Higuaín, que le preguntaban por qué de vez en cuando bajaba a entrenar futsal, ¿no? Y él decía, bueno, porque yo soy delantero y yo bajo a jugar futsal, finalizo muchas veces y situaciones muy diferentes. 1 contra 1, 2 contra el portero, 2 contra 1, 3 contra 2, muy rápido y la portería muy pequeña y el portero muy grande, con lo que me exige precisión, potencia y precisión. Claro, llego al fútbol y tengo mucho espacio, la portería muy grande, el portero no tiene tanta incidencia. Con lo que a mí me ayuda para que a nivel perceptivo decisional, tal, hombre, no voy a entrenar todos los días a futsal, evidentemente, ¿no? Pero uno bajo. Bueno, muchos clubes muchos clubes de fútbol en Brasil, muchos, pero un porcentaje muy, muy, muy alto, dentro del microciclo competitivo de una semana, imaginaros, una sesión la hacen de futsal. Muchos, muchísimos. Y los jugadores más creativos del mundo, más creativos, si le hacéis, bueno, y vais a las redes sociales o a cualquier medio donde salgan entrevistas de qué fue importante en su formación y hablan del futsal, porque le da esa creatividad que les cuesta adquirir en otros contextos, en espacios más amplios, participando menos sobre la pelota, con las defensas mucho más alejadas. Claro, el futsal te da esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un defensor de mi deporte, pero vuelvo a repetir, a partir de 16 años o el jugador se va a fútbol o se va a futsal. Si se va a futsal, va a ser complicado que vuelva a los 20, 21, 22 a fútbol, va a ser complicado esa adaptación, pero sí es verdad que el jugador de fútbol que ya jugó a futsal hasta los 16 y que a los 17, 18 ve que su proyección profesional en fútbol se complica, muchos retornan al futsal y llegan, como un ejemplo claro, pues imaginaros Pablo Ramírez, un pívot que está ahora en la selección nacional y en Jimby, ¿no? Bueno, pues ese camino de vuelta es más, digamos que un poquito más práctico, ¿no? Para el jugador de fútbol. Bruno, me ha encantado la respuesta a la última pregunta, la verdad. Es algo que no me esperaba ese tipo de respuesta, me esperaba algo más de eso, pero me ha encantado y mira que he ido a conferencias y demás, pero es una respuesta que me guardaré para darla con tu autorización y demás a mucha gente y mucho conocido que pregunta, la verdad. He trabajado en muchas federaciones y convivido en fútbol y futsal, ¿no? Y al final os garantizo que, por ejemplo, en Japón, el seleccionador nacional de fútbol me llamaba cada semana, me invitaba a su staff para compartir esto que estoy comentando y venía a los entrenamientos de futsal, ¿no? Y de hecho, en el último Mundial, Japón de fútbol agradeció toda la cooperación y la ayuda para el equipo nacional de fútbol que le aportó el futsal. Imaginaros si podemos aportar mucho, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son dos deportes diferentes, pero en la formación tiene una transferencia tremenda y podemos ser como un método más formativo, también para un método más, quien lo quiera utilizar para el fútbol. Pues muchísimas gracias, Bruno, por prestarnos un ratito de tu tiempo. Muchísimas gracias por participar y de la forma activa que lo has hecho, que para mí ha sido una maravilla. Y nada, desearte la mayor de las suertes con Betis, que aparte de que nos deje el equipo en una zona tranquila, pues ojalá una Final Four. Y nada, que disfrutemos del fútbol sala aquí en Sevilla. Pues Matías y José María, muchas gracias por vuestra Gracias. invitación y eso, ánimo para seguir trabajando en nuestra pasión. Pues Muchas muchas gracias, gracias, Bruno. Bruno. Muchas Un gracias. Un saludo. saludo. Luego.